Para continuar con el programa, contamos ahora con la presencia del doctor Francisco Aguilar Rebolledo, neurólogo clínico del Centro Médico Nacional Siglo XXI, maestro en ciencias y fellow en neurociencias, miembro de la Academia Mexicana de Cirugía, de la Academia Mexicana de Pediatría y de Neurología. Él nos va a hablar del manejo actual de la neuropatía diabética dolorosa. Muchas gracias. Vamos a tratar de que ustedes entiendan un poquito del manejo de la neuropatía, que como se mencionó, pues para que haya una úlcera, uno de los factores principales es la neuropatía diabética. La neuropatía es la que da las alteraciones motoras, sensoriales, las alteraciones autonómicas, y en conjunto se va a desarrollar una serie de cambios no solamente estructurales, sino yo le llamo arquitectónicos del pie, donde las cargas se distribuyen de manera normal, y si no somos lo suficientemente capaces de entender esto, la presión, la sobrecarga va a facilitar la úlcera. Vamos a pasar a la siguiente. Y esto es importante porque yo acabo de escuchar a la doctora hablar de una estadística que pues me sorprendió verdaderamente. Si nosotros queremos hablar de un problema tan grave, necesitamos tener un background atrás de nosotros para saber qué tan grave es ese problema. Y el problema es tan grave que aproximadamente en el año 2000, por ejemplo, se sospechaba que la cantidad de diabéticos en el mundo era de alrededor de 220 millones. Y se hizo un pronóstico para el año 2030. En el año 2030 vamos a tener 300 millones de diabéticos. 2030. En la reunión de Veracruz de la Asociación de la IFE International de México, de la International Federation of Diabetes, que está en México, invitan al presidente mundial para hablar del problema de la diabetes. Y recuerdo muy bien sus palabras. Hoy estamos hablando de septiembre del año pasado, hoy tenemos 366 millones de diabéticos, lo cual ha rebasado todas las expectativas propuestas por todos nosotros. En noviembre, en Lisboa, la Organización Mundial de la Salud ratifica esa cifra solamente con 4 millones más, 370 millones de diabéticos. Esto es una situación que ningún país del mundo, ninguna, vamos a decir, institución y Seguro Social, ISSSTE, universidades de cualquier parte del mundo pueden con esta carga. Y este es el background que yo quisiera que ustedes se llevaran de esta conferencia. ¿Cuál es la primera causa de ceguera en este país, en México? Pues la diabetes. ¿Cuál es la primera causa de insuficiencia renal en este país? La diabetes. ¿Cuál es la primera causa de amputaciones no traumáticas en este país? La diabetes. Y esto genera una gran cantidad de costos que, tomando en cuenta las condiciones sociales del país, verdaderamente no podemos cubrir esto. Por eso es importante trabajar en medicina preventiva y hacer diagnósticos tempranos que nos permitan una terapia que pueda ser curativa sin que llegue a las complicaciones y desde luego a lo que ustedes están viendo aquí. Ojalá que en este congreso se haya hablado de los costos, como yo les voy a pasar algunas diapositivas después de los costos, lo que significa salvar un pie de estos que ustedes han visto aquí. Nosotros hemos salvado mucho, pero tenemos que hacerlo prácticamente con apoyo de una serie de personas. Clic, por favor, aquí. Entonces, lo que me toca hablar es muy sencillo. ¿Cómo vamos a manejar la neuropatía? ¿Qué vamos a producir en estas lesiones que se desmielinizan? Primero tenemos que tener un background
de estas lesiones. Estas lesiones que se desmielinizan son fibras muy grandes, fibras muy largas que tienen mielina, las A, según la clasificación que ustedes utilicen, A alfa, A beta y A delta, y las fibras no mielínicas como las fibras C. Estas fibras, desde luego que sufren alteraciones, y esas alteraciones de desmielinización y remielinización del nervio periférico van a tener otras alteraciones que son fibrosis, daño a los ganglios dorsales y además daño directamente a la médula espinal, que va a terminar en alteraciones muy importantes sobre la mielinización, regeneración y pérdida axonal. Y estas atrofias axonales y musculares obviamente nos van a dar síntomas. Estos síntomas que nos van a dar, desde luego va a ser el dolor, va a ser el ardor, el entumecimiento, las disestesias quemantes, las parestesias o piquetes y una serie de alteraciones importantes que producen lo que se llama la neuropatía sensorio-motora, conocida también por todos nosotros como una neuropatía en calcetín y en guante. Pero para esto tenemos que pensar que el paciente debe ser explorado, y una vez que sea explorado, entonces vamos a determinar la gravedad y vamos a utilizar las escalas más importantes del dolor que en este momento existen en el mundo, como es Total Symptom Score, que utiliza 4 elementos de manera muy sencilla: dolor, ardor, entumecimiento y parestesias. Si queremos evaluar cualquier medicamento, no puede ser evaluado si nosotros no conocemos estas alteraciones. Entonces es importante revisar los reflejos, el patelar L4, el aquileo L5S1, desde luego el diapasón 128 ciclos, desde luego hay que utilizar en este caso el termógrafo y utilizar los pulsos, y el diapasón de Siemens-Wisten, que es muy sencillo y nos permite ver exactamente, vean ustedes, la graduación del dolor. Yo voy a sentir si el paciente tiene vibración, ha perdido toda la vibración o no la ha perdido. Bueno, no quiere vibrar, ¿verdad? Bueno, pasamos a la siguiente. Esto produce cambios estructurales. Si entonces nos vamos a que se desarrolla la neuropatía, nos vamos a que se desarrollan las alteraciones estructurales, y estas alteraciones estructurales van desde donde ustedes quieran hasta esta jovencita que ya tiene una luxación de la articulación tibio-peronea muy grave y que va a ser un pie de Charcot. La sobrecarga que va a tener esta paciente va a favorecer las úlceras y el dolor. El hecho de que tengan úlceras no quiere decir que no tengan dolor. El pie es insensible, pero puede tener sensibilidad, entonces muy importante es que ustedes lo busquen y lo gradúen. Este que está aquí en medio es increíble, es una persona que me llega a ver solamente porque tiene una peladita. Trabaja en el ayuntamiento y es una de las personas más importantes del ayuntamiento. Cuando le pido examinarlo, que se quite obviamente sus zapatos y sus calcetines, encontramos esta lesión con una alteración importante en la sensibilidad que no le permitía laborar. Entonces, mensaje importante: todos los pacientes deben ser evaluados. Hay que quitarle los zapatos, hay que quitarle los calcetines para poder ver todo lo que ustedes han aprendido en este congreso. ¿Tiene dolor? Tiene un TSS, por ejemplo, de 7.5 para arriba, un Total Symptom Score. Entonces vamos a utilizar ¿cuáles medicamentos? Hay varios medicamentos que podemos utilizar. Por ejemplo, de los antiepilépticos, los que ustedes seguramente conocen, son la gabapentina, la pregabalina, el topiramato, la carbamazepina, el epamina, etcétera. Cualquiera de estos medicamentos van a ser útiles en manejar las parestesias, pero el paciente tiene un dolor ardoroso muy intenso, entonces voy a utilizar analgésicos, que puede ir desde los más simples, los que no irritan el estómago, como el acetaminofén, el ibuprofeno, el tramadol, todos estos que están aquí, hasta la buprenorfina y todos los medicamentos que ustedes quieran, porque el paciente dice: doctor, llevo una semana sin dormir, no me puedo ni siquiera sentir el roce de las sábanas y necesito que me ayude. Necesitamos ayudar a ese paciente, porque se va a ir con otra persona que sabe menos y le va a dañar o no le va a dar el tratamiento correcto.
Por favor, es importante que ustedes sepan que deben de comenzar de lo más simple a lo más complejo. Y posteriormente antidepresivos como la duloxetina, la sertralina, la fluoxetina, la imipramina, entre otros. ¿Que se puede utilizar la cámara hiperbárica? Desde luego que sí, y la capsaicina, desde luego que sí. Tenemos que ser completos en el sentido de que no vamos a utilizar un solo medicamento. Vamos a utilizar analgésicos, vamos a utilizar antiepilépticos, tricíclicos si es necesario, y desde luego locales, y los locales, los que mejores funcionan, es la capsaicina y el sulfato de quinina fundamentalmente. Nosotros tenemos mucha experiencia con el ácido alfa lipoico. Hemos hecho estudios, igual que los ha hecho la Clínica Mayo, igual que los ha hecho en Europa, y estos son tan importantes para manejar el dolor desde el punto de vista fisiopatológico o fisiopatogénico. Esto mejora los antioxidantes, barren los radicales libres, mantienen los niveles elevados de la vitamina C y la vitamina E y controlan el dolor en alrededor 2 a 4 semanas. Los pacientes nos llegan en silla de ruedas, les damos los antioxidantes de manera ordenada y el paciente a las 2 a 4 semanas sale caminando sin ningún problema a su trabajo. Es importante que ustedes lo conozcan. Infortunadamente no lo tenemos de manera intravenosa en este momento en México. Yo estuve ensayándolo durante 3 años. Más o menos tratamos 2,000 pacientes por vía intravenosa, pero el costo desafortunadamente no lo pueden pagar. Entonces, pues esto es importante que conozcan que en las revistas más importantes, ahí está el medicamento, ahí está la solución, no solamente para la neuropatía. Aquí tienen un trabajo que presentamos, por cierto ganó el primer lugar, en el cual demostramos que el paciente entra con un nivel aproximadamente de 11 y de 12 de TSS, donde es frecuente. Es un dolor muy frecuente, es un dolor intolerable, no se quita y además tiene parestesias, tiene entumecimientos y tiene piquetes. Entonces vemos cómo va bajando conforme va pasando el tiempo hasta quedar prácticamente sin dolor. Esto es importante porque no solamente es un tratamiento fisiopatogénico, que requiere del conocimiento de cada uno de los elementos etiológicos de la enfermedad. ¿Cuál es el tratamiento más que les proponemos? Bueno, yo creo que este algoritmo les va a ayudar mucho a ustedes. Primero, desde luego que la hiperglucemia es la mala de todo lo que acabamos de hablar. Esta hiperglucemia es producida por la diabetes tipo 1 en los niños, aquellos que no tienen insulina, por la diabetes tipo 2, aquellos en los que existe resistencia a la insulina y desde luego que van a producir síntomas, tanto neurológicos como síntomas vasculares. Y estos síntomas van a ser fundamentalmente dolor, ardor, parestesias, entumecimiento, piquetes. No debemos olvidar que esto es la parte sintomática. Lo más importante es lo que está acá arriba. Vean ustedes, si nosotros no manejamos el control glucémico, no estamos haciendo correctamente nuestro trabajo. El paciente requiere un buen control metabólico para que luego utilicemos lo demás. ¿Y qué más vamos a utilizar? Analgésicos, tratamiento local, vamos a utilizar anticonvulsivos, vamos a utilizar tranquilizantes, etcétera, y el medicamento que va a resolver el problema desde el punto de vista fisiopatogénico, como lo es el ácido alfa lipoico. Y bueno, esto es importante, porque si nosotros tenemos el ácido alfa lipoico y tenemos los demás antioxidantes, entenderemos por qué los radicales libres son los más importantes para generar no solamente neuropatía como una enfermedad de la diabetes de tipo oxidativo, sino que producen envejecimiento del ser humano. Las células envejecen, tienen alteración en las membranas, mutan el DNA y favorecen los tumores. Las proteínas, desde luego que las inhiben. Entonces, toda esta alteración puede ser controlada, desde luego, si nosotros utilizamos medicamentos combinados. Aquí tienen toda la información que ustedes quieran y acabamos de escribir, como le decía el doctor Lázaro, un trabajo para la Universidad de Harvard con la doctora Thanting, donde nos permite hablar de esto, de la fisiopatología. Y bueno, creo que como todos recibimos la información necesaria a través de nuestro trabajo, pero es trabajo científico generalizado.
¿Qué propongo para que no pase nada de esto? Que tengamos educación. La educación es la base para que nuestros pacientes no lleguen a ver esas terribles úlceras y osteomielitis, que además, si ya están empobrecidos, los deja verdaderamente en la calle. Muchas gracias.